Siempre he sido escéptico respecto a los mitos locales, pero como criptozoólogo, mi trabajo no es juzgar, sino explorar. Los rumores sobre el caminante de Fresno llegaron a mí a través de un foro en Internet. Era una criatura de la que pocos se atrevían a hablar, y las pocas historias que encontraba eran inconsistentes. Algunas lo describían como un espectro etéreo que flotaba entre los árboles, otras lo comparaban con un depredador que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, había un patrón en todas las narraciones, una figura alta con piernas desproporcionadas que aparecía en un bosque remoto de Oregón, un lugar tan olvidado que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas modernos. Las historias más antiguas se remontaban a los años 50, cuando un grupo de campistas desapareció sin dejar rastro. Solo se encontró una cámara, y en las últimas fotos tomadas aparecían sombras alargadas y borrosas en medio de la noche. Desde entonces, los lugareños comenzaron a evitar la zona, y el bosque ganó fama de estar maldito. Más recientemente, un cazador afirmó haber visto algo moviéndose entre los árboles mientras buscaba a su perro perdido. No era un animal, dijo. Ni siquiera estoy seguro de que fuera un ser vivo. Parecía, algo más, algo que no debería estar ahí. Cuando llegué al pequeño pueblo cercano al bosque, era evidente que la gente estaba a la defensiva. Las calles eran tranquilas, las casas de madera envejecidas por la humedad y el tiempo. En la única cafetería del lugar, los clientes me lanzaban miradas furtivas mientras pedía un café. Era claro que los forasteros no eran bienvenidos, pero no tenía otra opción si quería recabar información. Después de varios intentos fallidos de entablar conversación, una mujer mayor, Edith, accedió a hablar conmigo. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té. ¿Por qué quieres saber sobre ese bosque?, preguntó, con la mirada fija en algún punto más allá de la ventana. Le expliqué que estaba investigando las historias y que quería entender lo que realmente ocurría. Mi hermano y yo solíamos jugar en ese bosque cuando éramos niños, comenzó. Había algo extraño en él, incluso entonces. Siempre sentías que te estaban mirando, aunque no había nadie. Una vez vimos algo que no puedo explicar. Era alto, delgado, y se movía como si no tuviera huesos. Nos miró por un momento, y luego simplemente desapareció entre los árboles. Nunca volvimos después de eso. Edith no fue la única en compartir su experiencia. Un hombre llamado Hank, dueño de una tienda de equipo de caza, me contó sobre una noche en la que fue al bosque con un amigo. Estábamos buscando venados, dijo mientras limpiaba un rifle. De repente, todo el bosque se quedó en silencio. Ni un solo pájaro, ni un insecto. Luego escuchamos un ruido, como un zumbido extraño, y vimos algo moverse entre los árboles. Era demasiado rápido para ser humano. Salimos corriendo de ahí y nunca regresamos. Otro testimonio vino de una joven llamada Laura, quien trabajaba en la gasolinera del pueblo. Una vez, mi perro salió corriendo hacia el bosque, y lo seguí. Cuando lo encontré, estaba escondido detrás de un árbol, temblando. Miré hacia adelante y vi algo entre los árboles. Era alto, como una persona, pero las piernas eran demasiado largas, y sus movimientos no eran normales. No esperé a averiguar más, tomé a mi perro y corrí. A pesar de las advertencias, decidí continuar con mi investigación. Formé un equipo pequeño para explorar el bosque, mi compañero habitual, David, un fotógrafo con experiencia en expediciones extremas, y Sarah, una experta en rastreo y supervivencia. Ambos eran escépticos, pero estaban acostumbrados a mis obsesiones. Es solo otra historia de miedo para turistas, dijo David mientras preparaba su cámara. Nada que un poco de lógica no pueda explicar. Nos equipamos con todo lo necesario, cámaras de visión nocturna y micrófonos sensibles para grabar cualquier sonido inusual. Un dron para explorar áreas difíciles de alcanzar. Detectores de movimiento. Herramientas básicas de supervivencia, como cuchillos, linternas y un botiquín de primeros auxilios. Ropa resistente y provisiones para varios días. El plan era simple, pasaríamos 3 noches en el bosque, documentando todo lo que viéramos o escucháramos.
Si bien el escepticismo dominaba el equipo, una parte de mí no podía ignorar las coincidencias en los relatos. La primera noche, montamos nuestro campamento en un claro cerca del borde del bosque. El ambiente era tranquilo, pero había algo inquietante en el silencio. Durante la cena, hablamos de todo menos del caminante de Fresno, intentando mantener el ánimo ligero. Sin embargo, esa calma se rompió alrededor de las 2 de la mañana, cuando el detector de movimiento emitió un pitido. David y yo salimos de la tienda con linternas, pero no había nada a la vista. Sarah, más práctica, revisó el aparato y lo ajustó. Probablemente fue un conejo, dijo, aunque su tono no era del todo convincente. Decidimos regresar a la tienda y tratar de dormir, pero el resto de la noche fue inquietante. Sentíamos que algo se movía en los límites de nuestra visión, aunque no podíamos confirmarlo. Al día siguiente, nos adentramos más en el bosque. Sarah encontró marcas extrañas en los árboles, como si algo los hubiera arañado con garras largas. Podría ser un oso, sugirió, pero la profundidad y la forma de las marcas no coincidían con ninguna especie conocida. También notamos que el aire parecía más pesado, casi opresivo, cuanto más avanzábamos. Esa noche, mientras revisábamos las grabaciones del día, notamos algo extraño en los videos del drone. En una de las tomas aéreas, una figura alta y delgada parecía moverse entre los árboles, aunque desaparecía en un parpadeo. ¿Qué diablos es eso?, murmuró David, ampliando la imagen en su laptop. Aunque la calidad no era excelente, era suficiente para darnos escalofríos. Las leyendas sobre el caminante de Fresno eran mucho más que simples historias. Cada testimonio, cada descubrimiento, parecía acercarnos a una verdad aterradora. Algo estaba ahí afuera, acechando en las sombras. Y mientras nos adentrábamos más en el corazón del bosque, no podía evitar sentir que estábamos siendo observados. El primer día transcurrió con una calma que resultaba casi engañosa. Nos adentramos en el bosque temprano en la mañana, siguiendo un sendero que parecía no haber sido pisado en años. Los árboles eran inmensos, sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo, como si estuvieran moldeados por algo más que el simple paso del tiempo. A cada paso que dábamos, el aire parecía volverse más denso, impregnado con un leve olor a humedad y madera podrida. Aunque intentábamos mantenernos optimistas, había una sensación constante de que el bosque nos estaba observando, evaluándonos. David, que siempre había sido el más hablador del grupo, estaba inusualmente callado. Normalmente, sus bromas aligeraban la tensión en expediciones como esta, pero ese día parecía perdido en sus pensamientos. Sarah, en cambio, estaba concentrada, analizando cada huella en el suelo y cada sonido a nuestro alrededor. Llevaba su libreta en la mano, donde anotaba observaciones rápidas sobre el terreno y la fauna, aunque ambos notamos que la vida animal parecía escasa. Los pájaros apenas cantaban, y los pequeños roedores que normalmente se ven correteando en un bosque como este brillaban por su ausencia. Mientras avanzábamos, noté algo peculiar, el silencio del lugar. No era el tipo de calma agradable que uno esperaría en la naturaleza, era una ausencia completa de sonido, como si el bosque hubiera sido privado de vida. Solo se escuchaban nuestras botas crujir sobre las hojas caídas, un sonido que se volvía inquietante en medio de aquella quietud abrumadora. En un momento, Sarah se detuvo en seco y levantó la mano, pidiéndonos silencio. ¿Escucharon eso?, susurró. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración, pero no oímos nada. Juraría que escuché algo como un crujido, algo moviéndose entre los árboles, murmuró. Continuamos avanzando, intentando ignorar la sensación de estar siendo vigilados. Sarah encontró una serie de marcas en el suelo, pequeñas hendiduras que parecían huellas, pero ninguna correspondía a un animal conocido. Eran alargadas, casi como dedos, y estaban distribuidas en un patrón irregular que nos dejó desconcertados. ¿Alguna teoría?, le pregunté, aunque mi voz sonó más nerviosa de lo que pretendía. Sarah negó con la cabeza, pero tomó fotos de las marcas antes de seguir adelante. Al caer la tarde, decidimos montar el campamento cerca de un pequeño claro que encontramos en el camino.
Era un lugar relativamente abierto, lo que nos daba una buena vista de los alrededores, aunque los árboles en los bordes del claro parecían más oscuros y retorcidos que los que habíamos visto antes. Montamos las tiendas con rapidez y empezamos a colocar el equipo, detectores de movimiento alrededor del perímetro, cámaras de visión nocturna y micrófonos direccionales apuntando hacia el bosque. Queríamos estar preparados para cualquier cosa, aunque no sabíamos exactamente qué esperar. A medida que el sol se ocultaba, una niebla espesa comenzó a deslizarse entre los árboles, cubriendo el claro como un manto. El cambio fue tan repentino que nos tomó por sorpresa. Esto no estaba en el pronóstico, comentó David mientras ajustaba su cámara. La niebla parecía casi sobrenatural, avanzando en ondas lentas y cubriendo el suelo hasta nuestras rodillas. Es como si el bosque respirara, dijo Sarah, su voz apenas un susurro. Después de una cena rápida, nos reunimos alrededor de la fogata, intentando relajarnos. David sacó su grabadora y comenzó a registrar nuestras impresiones del día. El bosque es mucho más denso de lo que pensábamos, dijo. Las marcas en el suelo son extrañas y el silencio es desconcertante. No he visto un solo animal desde que llegamos. Sarah asintió, añadiendo, algo no se siente bien aquí. No sé cómo explicarlo, pero es como si el bosque mismo estuviera vivo. Cerca de la medianoche, los detectores de movimiento comenzaron a sonar. Al principio, pensamos que podría ser algún animal pequeño, tal vez un mapache o un zorro, pero cuando salimos de las tiendas para investigar, no encontramos nada. El aire se había enfriado considerablemente y la niebla era tan densa que apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros. Fue entonces cuando Sarah señaló algo en la niebla. «¿Ven eso?», susurró, señalando hacia un punto en el borde del claro. Entre la niebla, apenas perceptibles, vimos dos pequeños destellos rojos, como ojos que parpadeaban. «¿Es un reflejo?», pregunté, aunque sabía que no lo era. Los destellos desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido, dejándonos a todos con los nervios de punta. Decidimos no perseguirlo. En lugar de eso, regresamos a nuestras tiendas, aunque era evidente que ninguno de nosotros iba a dormir mucho esa noche. La sensación de ser observado se volvió casi insoportable, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en nosotros desde la oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido extraño nos despertó. Era un sonido bajo y vibrante, como un zumbido que parecía provenir de todas partes a la vez. Me incorporé rápidamente, mirando a mi alrededor con el corazón latiéndome en los oídos. David ya estaba fuera de su tienda, sosteniendo su cámara con manos temblorosas. Sarah estaba ajustando uno de los micrófonos direccionales, tratando de captar el sonido. El zumbido cesó de repente, dejando un silencio aún más opresivo. Fue entonces cuando escuchamos un crujido, el sonido inconfundible de ramas rompiéndose bajo algo pesado. Miré hacia el borde del claro y vi una sombra moverse entre los árboles, demasiado rápida para identificarla claramente. «Ahí está», susurró Sarah, su voz apenas audible. La sombra parecía rodearnos, moviéndose de un lado a otro con una velocidad antinatural. Los detectores de movimiento comenzaron a sonar de nuevo, pero no había forma de rastrear su posición exacta. Era como si estuviera en varios lugares al mismo tiempo, desafiando toda lógica. El zumbido regresó, más fuerte esta vez, y una sensación de presión comenzó a acumularse en mis oídos, como si estuviéramos a punto de ser aplastados por una fuerza invisible. David dejó caer su cámara y se cubrió los oídos, gritando algo que no pude entender. Sarah estaba pálida, sus ojos fijos en el bosque como si pudiera ver algo que yo no podía. Cuando finalmente llegó el amanecer, la niebla comenzó a disiparse, y con ella, el zumbido desapareció. Salimos de nuestras tiendas, exhaustos y temblorosos, para encontrar el claro lleno de marcas nuevas. Eran similares a las que habíamos visto antes, pero esta vez formaban un patrón, como si algo hubiera estado moviéndose frenéticamente alrededor de nuestro campamento. «Esto no es un animal», dije finalmente, rompiendo el silencio. Sarah asintió, pero no dijo nada.
David recogió su cámara, revisando las fotos y videos en busca de alguna evidencia, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de querer ver lo que había capturado. Habíamos venido buscando respuestas, pero lo único que habíamos encontrado eran más preguntas. Algo estaba allí con nosotros, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la lógica. Y aunque estábamos decididos a continuar la investigación, no podíamos ignorar la creciente sensación de que habíamos cruzado una línea que no debíamos cruzar. El segundo día comenzó con una tensión palpable en el aire. Tras la inquietante noche anterior, todos estábamos al límite, pero el trabajo debía continuar. Decidimos adentrarnos aún más en el bosque, alejándonos del sendero principal. El paisaje se volvía cada vez más extraño a medida que avanzábamos. Los árboles eran más altos y sus formas más retorcidas, como si la naturaleza misma hubiera sido manipulada por una fuerza desconocida. Algunos tenían marcas en sus troncos, cortes profundos que no parecían hechos por herramientas humanas. David, que había recuperado algo de su espíritu analítico, empezó a documentar las anomalías. Estos cortes, señaló, parecen demasiado limpios para ser naturales, pero también demasiado irregulares para ser obra de una máquina. Sarah tomó muestras del musgo que cubría los árboles, comentando que parecía más oscuro y denso que en otras áreas del bosque. Es como si este lugar estuviera aislado de todo lo demás, murmuró, su voz teñida de aprensión. Cerca del mediodía, encontramos algo que nos dejó sin aliento, una serie de árboles completamente partidos a la mitad, como si hubieran sido arrancados de raíz por una fuerza colosal. Las raíces sobresalían del suelo como tentáculos gigantes y el suelo estaba cubierto de hojas secas mezcladas con algo que parecía ceniza. Esto no es normal, dije en voz baja, aunque mis palabras no aportaron nada nuevo a la conversación. Alrededor de las 2 de la tarde, llegamos a un claro diferente al del campamento. Este tenía una atmósfera aún más opresiva. En el centro, encontramos un círculo de piedras que parecían dispuestas de forma deliberada. Había marcas en el suelo dentro del círculo, similares a las huellas que habíamos visto antes, pero más profundas y más grandes. Sarah intentó medirlas, pero incluso ella parecía desconcertada. Es como si algo gigante hubiera estado aquí, algo que no debería existir, dijo finalmente. Mientras examinábamos el claro, comenzamos a notar pequeños detalles que pasaban desapercibidos a primera vista, ramas dispuestas en patrones extraños, como símbolos, montículos de tierra que parecían ocultar algo, y un olor agrio que se intensificaba cuanto más nos acercábamos al centro. Intentamos tomar fotos y grabaciones, pero las cámaras parecían fallar inexplicablemente. Las baterías, completamente cargadas por la mañana, ya estaban agotándose. Esa noche decidimos acampar cerca del claro, aunque ninguno de nosotros estaba realmente cómodo con la idea. Montamos nuestras tiendas en el borde del bosque, lejos de las piedras y las marcas, y establecimos una nueva línea de detectores de movimiento alrededor del perímetro. Esta vez, también colocamos cámaras térmicas con la esperanza de captar cualquier actividad. Alrededor de las 10 de la noche, mientras revisábamos las grabaciones del día, el detector de movimiento comenzó a sonar de nuevo. Nos pusimos de pie de inmediato, linternas en mano, y miramos hacia el bosque. Al principio, no vimos nada. La niebla había regresado, más espesa que nunca, y cubría el suelo como un mar ondulante. Pero entonces Sarah señaló algo. Ahí, entre los árboles, dijo en un susurro urgente. Miré hacia donde apuntaba y lo vi, una figura alta, extremadamente delgada, con extremidades desproporcionadamente largas. Estaba de pie, inmóvil, observándonos desde la distancia. Su cuerpo parecía humanoide, pero sus movimientos eran antinaturales, casi mecánicos. Cuando intentamos enfocarlo con nuestras linternas, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El detector de movimiento siguió sonando durante toda la noche. Cada vez que salíamos de las tiendas, no veíamos nada, pero la sensación de ser observado se intensificaba. David, que normalmente era escéptico, comenzó a murmurar cosas sobre presencias y sombras. Sarah, que solía ser la más racional del grupo, admitió que algo no estaba bien. Esto no es solo un mito, dijo.
Hay algo real aquí, algo que no entiende de nuestras reglas. Cerca de las 2 de la madrugada, el zumbido en los oídos regresó, más fuerte que nunca. Intentamos seguir rastreando la figura con los detectores y las cámaras térmicas, pero todo parecía fallar al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo, esta vez más cerca. Estaba de pie en el borde del claro, justo fuera del alcance de nuestras linternas. Sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, eran lo único que destacaba en su rostro pálido y alargado. Intentamos mantener la calma, pero el pánico comenzó a apoderarse de nosotros cuando el detector de movimiento indicó que la figura se estaba moviendo. No hacia nosotros, sino alrededor del campamento, deslizándose entre los árboles con movimientos imposibles. Sarah intentó seguirlo con la cámara térmica, pero solo logró capturar destellos de calor que aparecían y desaparecían. Entonces escuchamos el sonido. Era algo que ninguno de nosotros había oído antes, una mezcla de un susurro y un gruñido, como si estuviera formado por múltiples voces superpuestas. Provenía de todas partes, resonando en nuestras cabezas. Está jugando con nosotros, dijo David, su voz temblorosa. El sonido se intensificó, y con él, la figura reapareció, esta vez a pocos metros de nuestro campamento. Su altura era imponente, y sus extremidades parecían más largas de lo que recordábamos, como si estuviera cambiando de forma. No caminaba, se deslizaba hacia nosotros, sus movimientos lentos pero seguros. El zumbido en nuestros oídos era insoportable, y la presión en el aire nos hizo sentir como si estuviéramos siendo aplastados. Tenemos que irnos, dijo Sarah, y nadie discutió. Recogimos lo esencial y dejamos atrás el equipo pesado, corriendo hacia el sendero principal. La figura nos seguía, siempre a la misma distancia, como si disfrutara prolongando nuestro miedo. La niebla era tan espesa que apenas podíamos ver unos metros delante de nosotros, pero no podíamos detenernos. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, y cada vez que mirábamos hacia atrás, veíamos esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Cuando finalmente alcanzamos el borde del bosque, el zumbido cesó de repente. La figura no nos siguió más allá de la línea de árboles, como si estuviera confinada a su territorio. Nos detuvimos, jadeando y temblando, sin atrevernos a mirar atrás. Al revisar las grabaciones al día siguiente, encontramos solo fragmentos de lo ocurrido. Pero había una imagen clara, la figura alta y delgada, con sus extremidades imposiblemente largas, de pie en el claro, mirándonos fijamente. No sabíamos qué era, pero una cosa era segura, no pertenecía a este mundo. Después de aquella experiencia, juré no volver nunca más al bosque. Sin embargo, la historia no terminó allí. 3 días después de nuestro regreso, Sarah me llamó. Su voz temblaba de miedo y urgencia. Hay algo más, dijo. El material que dejamos atrás, lo encontraron. Una semana después, un grupo de guardabosques que patrullaba la zona recuperó parte del equipo que abandonamos en nuestra huida, cámaras, grabadoras y detectores de movimiento. Lo más extraño fue que el equipo no estaba donde lo habíamos dejado. Estaba apilado en el centro del claro marcado, como si alguien, o algo, lo hubiera llevado allí deliberadamente. Lo que encontraron en las grabaciones fue desconcertante. Además de los fallos y las interferencias habituales, había un momento que nos dejó helados, una grabación en la que nuestra tienda de campaña aparecía desde el exterior, captada desde la perspectiva de algo que se movía alrededor de nosotros en la oscuridad. La figura, alta y delgada, podía verse a intervalos, observando, moviéndose con una velocidad imposible. Y en el último fragmento, una sombra se acercaba a la cámara antes de que todo se quedara en negro. Es como si estuviera jugando con nosotros, dijo Sarah. No había otra explicación lógica. Poco después, David desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes, y cuando fui a buscarlo a su apartamento, lo encontré vacío. Sus vecinos dijeron que lo habían visto salir de madrugada, con una mochila y un semblante perturbado. Una nota en su escritorio, escrita a toda prisa, decía, «Tengo que volver. Necesito entender qué es». Fue la última vez que supimos de él. Sarah y yo decidimos enfrentarnos al bosque una última vez.
Sabíamos que era una locura, pero también sabíamos que David no habría vuelto si no hubiera algo más que descubrir. Nos equipamos con más cuidado esta vez, cámaras con baterías reforzadas, radios de largo alcance y un dron más avanzado. Al llegar, el bosque estaba más silencioso que nunca. La atmósfera opresiva parecía haberse multiplicado. Seguimos el sendero hasta el claro marcado y encontramos algo que nos dejó sin palabras, había huellas frescas de botas que se dirigían al círculo de piedras. Eran de David. Lo llamamos por radio, pero solo recibimos un zumbido estático como respuesta. Mientras explorábamos el claro, la niebla comenzó a rodearnos nuevamente y el zumbido familiar volvió a llenar nuestros oídos. Sara apuntó al dron hacia el centro del claro, donde vimos una figura, no era David, sino la criatura, más alta y más grotesca que antes. Su rostro parecía torcerse en una mueca que casi podría interpretarse como una sonrisa. De repente, el dron perdió señal y cayó al suelo. Sentimos el aire volverse más pesado, y la criatura comenzó a moverse hacia nosotros. Retrocedimos lentamente, pero entonces lo vimos, David estaba allí, de pie entre los árboles, inmóvil. Su rostro estaba vacío, como si no reconociera nada. David, sal de ahí, grité, pero él no respondió. La criatura pasó junto a él sin dañarlo, como si lo ignorara por completo, y comenzó a dirigirse hacia nosotros. No tuvimos más opción que correr. Cuando salimos del bosque, ni David ni la criatura nos siguieron. Pero algo en nosotros había cambiado. La sensación de ser observados no nos dejó, ni siquiera al regresar a la ciudad. Esa noche, ambos tuvimos el mismo sueño, el bosque, el claro marcado, y la figura, observándonos desde la distancia. Intentamos informar a las autoridades, pero no nos creyeron. El bosque fue cerrado oficialmente por condiciones peligrosas y cualquier intento de acceder fue estrictamente prohibido. Sin embargo, Sarah y yo sabemos la verdad, algo vive allí, algo que no quiere ser entendido. Unos meses después, Sarah se mudó a otro estado y yo abandoné la criptozoología. Pero de vez en cuando, en la quietud de la noche, todavía siento ese zumbido en mis oídos y el peso de unos ojos que me observan. Y cada vez que miro a la niebla, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente habita en el bosque de las piernas largas?